Asambleísta Yantalema, buenos días. Ahí está entonces un pronunciamiento de varios asambleístas con respecto al tema tratado ayer en la Asamblea. Bueno, la Asamblea ha debatido 2 días, ¿no?, el sistema de educación intercultural. Debemos insistir que el movimiento indígena, tanto el bloque Pachacuti, nosotros hemos presentado todos los argumentos necesarios argumentando nuestra tesis, que tenía que ver precisamente con el título 4 de esta ley, en la que se incluye el sistema de educación intercultural bilingüe. Ahí es la polémica. La polémica fundamental está en que el oficialismo pretende, a través de esta ley, absorber al sistema general la educación intercultural bilingüe. Desde ese ámbito nosotros hemos planteado que debe mantenerse, tal como establece ya las leyes anteriores y ya, inclusive los decretos ejecutivos del propio gobierno, la descentralización o la autonomía del sistema de educación intercultural bilingüe y también su jurisdicción. Es decir, que tenga sus propias direcciones, tal como existen ahora en las provincias o en cada uno de los pueblos y nacionalidades. Ese prácticamente ha sido el nudo crítico, podríamos decir así. Pero otro aspecto fundamental tenía que ver con la inversión que hace el Estado. Si usted revisa la inversión histórica en educación bilingüe, en el 2004 había una diferencia prácticamente sustancial entre el 10 al 40%. Y mirando ahora, en el 2008, los niños del sistema de educación bilingüe recibían $200 por niño, mientras que niños del sistema hispano recibían $350. Es decir, una diferencia de $150 de inversión del Estado por educación entre niños indígenas y entre niños del sector urbano. Pero el gran problema es, ¿cómo puede haber inequidad? ¿Cuál es la diferencia que encuentra usted o encuentra la ciudadanía entre un niño que recibe educación, la misma educación indígena y la misma educación en la ciudad? ¿Ahí qué reparos le ponen ustedes? Nosotros planteamos que el Estado debe garantizar a todos por igual. O sea, no hay por qué discriminar en el Ecuador a niños indígenas de niños no indígenas. Más bien, la inversión del Estado debe ser equitativa y usted sabe que en el sector rural es todavía más grave la problemática. Esa es una de las observaciones que pueden estar dentro del tratamiento. Exacto. Nosotros hemos insistido que estas observaciones fundamentales que plantea el movimiento indígena y también el bloque Pachacuti sean acogidas por el presidente, porque recuerde que ahora, de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa, el presidente de la comisión tiene la atribución de acoger las observaciones y presentar un informe para votación. Bueno, nosotros estamos presentando, digamos, entre otras, básicamente 3 observaciones fundamentales. Las más importantes. La más importante, mantener la descentralización y la autonomía del sistema. El segundo, mantener la jurisdicción, es decir, los niveles donde se toman decisiones administrativa y técnicamente y financiera, ¿no? Por otro lado, también la equiparación de la inversión del Estado. ¿Y qué dicen los pasillos con respecto a estas 3 observaciones que pasan a mano del asambleísta César Rodríguez y de la comisión? Bueno, la mayor parte de las bancadas, inclusive muchos asambleístas del oficialismo, están claros de lo que implica esto. Sin embargo, digamos, hay una posición ambigua, podríamos decir, desde el Ministerio de Educación, que no ha permitido avanzar en estas... Me quiere decir que no podría pasar. Habría ese riesgo, hay que alertar en ese sentido, porque definitivamente no ha sido en algunos momentos falta de la comisión, porque la comisión hizo los procesos de consulta, recordará, o asambleas de validación a nivel nacional, y todas las asambleas, las 6 asambleas regionales y la nacional, aproximadamente 6.000 actores de educación bilingüe ratificaron en la importancia de fortalecer el sistema de educación intercultural. De eso va a depender, ¿cuándo se van a reunir para tratar este tema ya definitivamente? Bueno, porque ya está aprobado. No está aprobado todavía, o sea, está terminado el segundo debate. Falta el informe que presente el presidente de la comisión y para votar este informe. ¿Para cuándo han sido llamados? Todavía no tenemos convocatoria, pero tenemos información que esta semana tendrá listo ya el informe, es decir, que a más tardar la semana entrante estaríamos votando el informe. ¿Se puede dialogar todavía? De hecho, el presidente de la comisión ha planteado que antes de votar habría una reunión de los jefes de bloque para evaluar qué tanto han sido acogidas las observaciones. ¿Se pueden ceder posiciones? ¿Cómo es la actitud del MPD, del Partido Social Cristiano, de Sociedad Patriótica en cuanto a este tema? Bueno, hay varios temas, ¿no? Entre la mayor parte, en mi criterio, que se escuchó en el debate, están de acuerdo en fortalecer el sistema educativo, puesto de que se trata de un derecho colectivo, no se trata de algo nuevo, ni ninguna cosa extraña que está pidiendo el movimiento indígena, más bien totalmente enmarcados en la Constitución y de acuerdo al derecho de más de 22 años de ejercicio de la educación bilingüe en el Ecuador. Ya. Tema que podría tratarse en el transcurso de la próxima semana y entrar a su aprobación final. Por supuesto, solo falta ya la votación. O sea, una vez que el presidente de la comisión presente ya su informe, acogiendo las observaciones, solamente faltaría la votación. No tendríamos que volver a debatir.
Por lo tanto, yo quiero alertar y llamar la atención. Esperamos que César Rodríguez, que es el que tiene ahora el sartén por la mango, sea capaz precisamente de acoger estas observaciones, que el movimiento indígena, recuerde que el movimiento indígena estuvo presente en el debate, tanto en el Pleno, en Comisión General, y estos días también en las barras altas. La idea principal en el fondo era que el tema del idioma indígena se maneje en todos los establecimientos educativos del país. Por supuesto, esto dice ya la Constitución, ¿no? La Constitución establece que en obligatorio. No de forma obligatoria, Okay. O sea, más bien debe ser de forma, digamos, creativa, o sea, debe mirarle como una oportunidad. Porque si yo hago por obligación, por ejemplo, el aprender el inglés, o sea, vea, nadie ha aprendido durante todas estas décadas de educación general que daban inglés, nadie ha aprendido Por inglés. malos profesores, tal vez. Exacto, y puede ser, pero también es el enfoque. Ahora, ¿qué capacidad de profesores indígenas se puede tener para que den esta materia? Bueno, nosotros tenemos cientos, incluso miles de profesores indígenas formados. Nosotros creemos que estamos preparados, por supuesto hay que mejorar, no creemos que hemos terminado. Hay cientos de miles de niños y niñas estudiando en el sistema. Por lo tanto, también hemos formado esa misma cantidad de profesores para responder al sistema. Por supuesto, todavía tenemos déficit de profesores en algunas zonas, algunas provincias, por ejemplo, como en Babura. Ahí tenemos un déficit importante, yo creo que un 30-40% de déficit de profesores. Sin embargo, tenemos el desafío, nosotros tenemos la universidad indígena, estamos trabajando para transformarla en pública comunitaria, para profundizar y acelerar la formación de profesores. Pero dicen que el idioma que manda es el inglés y el desarrollo a nivel personal para el mundo y para cada uno. Pues eso en el modelo colonial. En el modelo intercultural y plurinacional, el principal lengua que tiene que ser fortalecida son las lenguas ancestrales. Si no, estaríamos prácticamente frente a un genocidio, etnocidio. Imagínese usted la idea después de unos 10, 20 años que aquí no tengamos más que una lengua. Bueno, ¿y dónde quedan los mestizos también, pues? Por eso, o sea, el mestizaje... Una parte es el otro lado del sector indígena. El enriquecimiento del mestizaje es la unión, precisamente, de la ancestralidad y lo externo. Entonces, la identidad mestiza, precisamente, tiene que partir de ese reconocimiento de su ancestralidad, pero también del otro, ¿no? En este caso, del occidente. Eso le daría la capacidad de manejar tanto la lengua ancestral como la lengua occidental. El tema del Código de Reformas Penales, ¿cómo han analizado ustedes cuando las posiciones se van dando a favor del Ejecutivo? Bueno, nosotros siempre vemos con preocupación esta situación. Yo más bien digo ahí, la justicia ordinaria debería aprender de la justicia indígena. No hacerse tantos enredos para hacer lo mismo finalmente. O sea, y tanto derroche ¿En qué debe aprender en eso? En ser efectivos. Recuerde que la justicia indígena, cuando trata un tema, no espera que haya un abogado ni un juez corrupto para resolver el asunto. Es el colectivo que se reúne y resuelve el problema prácticamente, por no decir el mismo momento, pero en un plazo no mayor de un mes, si es que el caso es tan grave. ¿Ya? En ese sentido, yo creo que la justicia ordinaria no puede poner el pretexto, o sea, de que no hay leyes, no hay reformas o que la Constitución no le permite. Nos hemos dado cuenta cómo los jueces prácticamente tenían en sus archivos los temas que no fueron capaces de resolver. Entonces, eso muestra la incapacidad. Desde ese lado, nosotros creemos el cuento de que quieren más plata, el cuento de que quieren reformas. Una consulta. Una consulta, por ejemplo. Es viable. Es viable, pero lo que implica económicamente para el país. Y para volver a lo mismo. El problema estructural que debemos resolver en el país es el problema de pobreza, el problema de la falta de trabajo. Porque si no hay trabajo, si no hay comida para los ecuatorianos, recuerde la violencia por más normas, por más altos años de cárcel que usted ponga, la violencia seguirá. Desde ese lado, la justicia indígena es muy práctica. O sea, a trabajar se ha dicho al que genera la desarmonía en la comunidad. Desde ese lado yo al menos llamo la atención, en vez de derrochar plata. Pero ustedes tienen su justicia y por acá están manejando otra justicia también. La justicia ordinaria. Por eso digo que la justicia ordinaria debería aprender la lección de la justicia indígena. O en vez de estar dedicándose a cuestionar a la justicia indígena, vea, todo el desastre de la justicia ordinaria la tapó para estar en un debate contra la justicia indígena. Entonces, en este momento yo creo que es oportuno, en vez de derrochar tanta plata en consultas, ¿Cuál es su posición dentro de la Asamblea de Pachacuti? ¿Cuál va a ser? Bueno, nuestra posición, sin duda, todavía no está consensuada en el bloque. Nosotros vamos a reunirnos en el bloque y tomar una posición. Pero, como le digo, nosotros no creemos que con el cuento de que falta plata o que faltan reformas, que justifique la mediocridad de los operadores de justicia. Nosotros creemos que si hubiera buena voluntad, esta justicia asalariada debería responder, o sea, deberíamos medirle por los resultados a estos jueces. ¿Ya? Porque le estamos pagando plata del Estado. Recuerden que la justicia indígena, sin recibir un centavo del Estado, resuelve los problemas.
Entonces, mientras que esta justicia asalariada, que ahora dice que le falta presupuesto para hacer mejor las cosas, a pesar de recibir un salario del Estado, no ha sido capaz de resolver los problemas. El tema de Pachacuti ha tenido un golpe duro durante las últimas horas, la revocatoria de un miembro de ustedes, justamente en Tihuinza, en Moreno, Santiago. Bueno, a eso yo no le llamo golpe duro, más bien es un ejercicio del propio pueblo. O sea, en este caso, Pachacuti recordará que en este caso siempre ha sido muy claro en esto. O sea, sus autoridades siempre ha dicho que prácticamente la máxima autoridad no es la autoridad, sino es el pueblo. En este caso, si el pueblo decidió revocarle, es porque precisamente esta autoridad no asumió el mandato del pueblo. En este sentido, nosotros hemos sido siempre de esta posición, de la transparencia, de la participación ciudadana, inclusive de los presupuestos participativos, donde la ciudadanía toma decisiones, no la autoridad. La autoridad es solo un mandatario, como dice la palabra, el que recibe el mandato del pueblo. Ya. En ese sentido... ¿Cómo lo califican ustedes? ¿Lo miran de buena manera? Es positivo, porque permite precisamente a las autoridades no arrogarse funciones, porque definitivamente es como el presidente de la República. Por el hecho simplemente de haber ganado... Pero vienen de una escuela, de una formación justamente del sector indígena, Pachacuti y todo, y que les fallen lecturas. Eso no quiere decir que estemos fuera de cometer cualquier error. ¿Ya? Incluso de haber aprendido bien el modelo colonial, asimilado mejor el modelo colonial, ¿no es cierto? Desde ese lado nosotros creemos que definitivamente este acto democrático, y por otro lado también las propias organizaciones, ¿no? Pachacuti recordará que finalmente el vicealcalde que asume ahora también es Pachacuti. En ese ámbito, o sea, ahí estamos hablando de una alternancia del poder en vista de que el principal no fue capaz de asumir con responsabilidad este mandato del gobierno Pachacuti. Diálogos con el gobierno, 2011. Bueno, esto prácticamente es un tema, digamos, muy delicado. Recordará que mientras el gobierno siga con esta actitud prepotente y sobre todo de legitimación del Estado colonial. O sea, ¿cómo puede dialogar usted con un gobierno que a través de un decreto entrega a los indígenas a misiones católicas? ¿Cómo puede usted dialogar con un gobierno que a través de un decreto también termina asimilando al sistema de educación intercultural bilingüe al sistema colonial, al sistema tradicional? Correcto. ¿Cómo puede usted dialogar con un gobierno que en vez de fortalecer las políticas públicas de los pueblos indígenas, recorta los recursos de las instituciones indígenas especializadas en políticas de pueblos indígenas? El CODEMPE, FODEPI, Salud Indígena, Justicia Indígena. Revisemos el presupuesto general del Estado. Justicia Indígena 0, Salud Indígena 0, FODEPI 0, CODEMPE a $1 millón. No hay diálogo. 10 millones. O sea, en esas condiciones no se puede hablar de diálogo. Nosotros, el movimiento indígena, siempre ha estado abierto a procesos democráticos de construcción de un Estado intercultural plurinacional, pero en condiciones iguales. Ese es el mayor reto que tenemos. Jerónimo Ollantalema, asambleísta por Pachacuti, junto a nosotros. Hemos topado un tema muy importante, ley de educación intercultural y otros temas como la justicia también en el país, el Código de Procedimiento de Penas y también los diálogos con el Ejecutivo para el 2011. Muy claro, muy claro en sus versiones, en sus declaraciones en cuanto a este diálogo con el gobierno nacional. Gracias por acompañarnos.